vamos a ver ahora la implementación. Pues en la sesión pasada pues vimos toda la estructura de las lambdas, que es toda la parte enfocada hacia Golang. En esta sesión pues vamos a ver toda la estructura que viene de Terraform, ¿sí? Entonces Terraform siempre inicia con un script principal, que en este caso sería el main. Desde el main vamos a especificar todos los providers que vamos a utilizar. Pues en este caso, como solamente vamos a afectar la nube de Amazon, entonces pues tenemos nuestro provider de Amazon Web Service, en qué versión del provider la vamos a utilizar y en qué región vamos a implementar la infraestructura. Sí, entonces también nos permite, pues tiene muchas configuraciones, entre ellas pues el access key y el access secret, que son como los datos de acceso hacia la cuenta de nosotros, de Amazon. A pesar de que uno la pueda pues colocar acá en el script, pues no es buena práctica. Él también permite hacerlo por medio de variables de entorno, que es de una manera más apropiada y sin tener que quemar credenciales dentro de nuestro código. Una forma, pues digamos que uno puede tener toda la infraestructura creada dentro del mismo script, pero pues una forma apropiada para poderla crear sería crear scripts que representen cada uno de los tipos de infraestructura que nosotros estamos creando. Recuerdan, también tenemos AppSync, que se conecta a lambdas, pero también tenemos AppSync que se conecta directamente hacia un data source de Dynamo, ¿sí? Entonces, para el ejemplo, tenemos este recurso que es el de Dynamo. Acá vamos a tener las dos tablas que teníamos especificadas, que va a ser la tabla persona y la tabla animal, ¿sí? Entonces la forma en que uno declara los recursos siempre va a ser el nombre del provider, que en este caso va a ser Amazon, que va a ser este de acá, tiene que concordar con este de acá. El nombre del recurso, que en este caso pues va a ser una tabla de Dynamo, y pues ya en un nombre que nosotros le queramos dar a ese recurso, ¿sí? Estos son los datos mínimos que nosotros le podemos configurar a la tabla de Dynamo, pero pues ya dentro de la documentación de Terraform pues nos muestra una documentación más detallada de todos los campos que le podemos dar y de todos los tipos de configuración. Entonces, en este caso pues tenemos el nombre de la tabla, el tipo de cobro, la capacidad de lectura y de escritura de la tabla de Terraform, de Dynamo, perdón, el nombre del campo del hash key, que vendría siendo como la llave primaria de la tabla, y la descripción de ese campo, que sería que ese UID sería un string, ¿sí? Asimismo tenemos el recurso de la tabla de animal, ¿sí? ¿Qué tenemos después? Tenemos después las lambdas, que si recordamos pues cada una de las lambdas pues se conecta hacia Mongo para hacer cada una de las operaciones que tengamos a partir de cada una de las entidades. Entonces digamos acá tenemos lambdas asociadas hacia la tabla persona, hacia la tabla animal y hacia la tabla puntualmente que se conectaba hacia Mongo, que era company. Sí, entonces igualmente la nomenclatura es muy similar, el nombre del provider, el nombre del recurso, que sería una lambda function, un nombre que le queramos dar, la ubicación de donde está nuestro código de la lambda. Entonces pues si recordamos, acá tenemos todo el código de las lambdas, pero pues necesitamos compilarlo, y acá pues está pues el binario de cada una de las lambdas junto con el .zip del contenido de la lambda. Sí, el nombre de la función lambda, el rol que va a tener, dentro del rol pues vamos a especificarle qué permisos necesitaría tener esa lambda para poder funcionar. El handler, que sería como la función principal de la lambda, un hash sobre el código fuente. Entonces, por ejemplo, si yo hago una modificación sobre alguna lambda y la vuelvo a recompilar, sí pues ya sería diferente al que está actualmente desplegado en la nube, ¿sí? Entonces él crea un hash sobre el contenido de este archivo para poder identificar si hay diferencias entre lo que ya está desplegado en Amazon sobre lo que está localmente. Y por último el runtime, que pues el runtime de esta lambda sería Golang. Sobre los permisos, pues digamos que las lambdas necesitan un rol para poder funcionar, necesitan ciertos permisos
Los permisos son pues básicamente poder hacer logs hacia CloudWatch y poder hacer operaciones sobre la tabla, sobre las tablas de Dynamo. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo está que esta política de IAM tiene permisos para hacer estas operaciones sobre estas tablas de Dynamo. Entonces, en este caso, pues las puede hacer sobre cualquier tabla de la cuenta de Dynamo, lo cual tiende a ser una mala práctica. Debería ser estas políticas más cerradas, solamente las tablas que realmente la lambda necesita tener permiso. Pero pues bueno, digamos que para el ejemplo están todas, y pues las operaciones que puede hacer, que acá está los get, los delete, las actualizaciones y las consultas. Listo, también tenemos políticas asociadas hacia AppSync. Entonces una lambda de por sí no se deja ejecutar por ningún otro servicio, a no ser de que nosotros le digamos que se puede ejecutar. Un acuerdo de confianza, bueno, no recuerdo el término específico, pero es un acuerdo de confianza entre dos servicios de Amazon. Entonces por esa razón también necesita esta política, la cual dice que la lambda puede asumir un rol en el cual pueda ser ejecutado por medio de AppSync. ¿Sí? Y listo, pues ya teniendo en cuenta esto, esta política ya es asociada hacia cada uno de los data source de AppSync, para poder ejecutar cada una de estas lambdas. Entonces pues acá se va listando cada una de las lambdas que están que están inventariadas en el archivo de lambdas. En este caso pues como la entidad que necesitaba lambdas en el ejemplo, en la sesión anterior era company, pues solamente va a estar referenciadas las lambdas de company. Entonces si vemos, es muy fácil poder asociar servicios, poder asociar recursos entre sí. ¿Por qué? Porque acá tenemos nuestro inventario de lambdas y necesitamos referenciarlo dentro de esta política. ¿Sí? Entonces la forma de poder referenciar una lambda pues sería decir el nombre del recurso, que en este caso sería lambda function, el nombre de la lambda que nosotros estamos creando, que sería get company, y pues bueno, la política necesita es el campo específico de la lambda, sería el ARN el que necesita. Entonces pues ya de esta forma podemos referenciar fácilmente e ir encadenando componentes de infraestructura que se vayan relacionando entre sí, toda la arquitectura que tengamos del aplicativo. ¿Sí? Otra cosa que debemos tener pues ya como tal, AppSync, que está en esta parte. Pues acá está solamente la declaración del API de AppSync, el cual pues va a tener un nombre, un tipo de autenticación. Entonces recordemos que AppSync tiene tiene dos tipos de autenticación, una es por API Key y la otra es por Cognito. Tenemos que por facilidad del ejemplo pues sería por un API Key generado, y el esquema en el cual pues va a tener el esquema en el cual se le va a inyectar a la de AppSync. Este esquema pues va a estar en esta ubicación. Esta ubicación es la que está localmente acá en Resource y Esquema, y el esquema de GraphQL. Entonces pues acá ya está todo el esquema ya definido, como lo habíamos definido en las sesiones pasadas, teniendo en cuenta pues las consultas de persona, animal y company, y las mutaciones de esas mismas tablas, y la especificación de cada una de las tablas, tanto los input como los types de cada una de las entidades. ¿Sí? Entonces ya teniendo esto, nos faltaría también crear los data source de AppSync. Entonces recordemos que los data source pues son los orígenes de datos. Tenemos 3 orígenes de datos, los cuales serían la tabla de Dynamo de persona, la tabla de Dynamo de animal, y cada una de las lambdas relacionadas a cada una de las operaciones específicas de company. ¿Sí? Entonces también tenemos esos recursos asociados acá en data source, en donde pues bueno, primero tenemos el
el AppSync Data Source, el ID del API de AppSync al cual estamos referenciando. Entonces igualmente referenciamos el recurso anterior por medio de esta notación, el nombre de ese data source que va a tener, data source person, el rol que va a tener, que el rol pues va a ser el que le habíamos dado, que sería es que este data source pueda ejecutar operaciones sobre Dynamo, el tipo de data source. Entonces pues el tipo pues nativamente pues se puede hacer con Dynamo o con Aurora. También podemos tener data source de tipo REST, ¿sí? o de tipo Lambda. Entonces en este caso pues sería conectarse a una tabla de Dynamo, y luego pregunta pues cuál va a ser la configuración de Dynamo de este data source, y va a ser el nombre de la tabla del recurso persona. Entonces igualmente acá vemos la referenciación del recurso, teniendo en cuenta el recurso de Dynamo que tenemos anteriormente, que sería este. Igualmente el de animal tiene los mismos parámetros, nada más ya referenciando el recurso de animal, y los otros 4 recursos vienen siendo cada una de las operaciones de company, cada una de las operaciones de company, pero ya asociadas a las lambdas. Entonces pues ya vemos que el tipo del data source pues va a ser una lambda, y la configuración va a ser una referencia al recurso de la lambda a cada una de las operaciones de las lambdas de company. ¿Sí? Entonces aquí está el de crear, el de obtener, el de actualizar y el de eliminar, ¿sí? Entonces, y ya por último necesitamos también tener los resolvers asociados a cada uno de los data source que tenemos en AppSync. Entonces recordemos que el resolver es como el traductor entre el esquema que tenemos de GraphQL contra los orígenes de datos que nosotros estamos definiendo. Entonces para eso también tenemos nuestro archivo de resolvers, en el cual pues tenemos cada una de las entidades y cada una de las operaciones por entidad. Entonces, digamos, para crear persona referenciamos el ID de AppSync, el data source al cual pertenece, que es el data source de persona, el campo al cual está referenciándose este resolver. Entonces este campo es el nombre del campo del esquema que tengo en la mutación. Entonces sería este create use person table. Ese sería el que hace referencia acá. Y pues tenemos resolvers, uno para el request y otro para el response. Entonces esos resolvers los tenemos acá. Resolvers más persona. Y person create request, ¿sí? Entonces lo que él va a hacer con ese resolver es coger la expresión que viene del esquema de GraphQL, que va a ser dentro del campo input, y agregarlo sobre una operación put item de la tabla Dynamo, ¿sí? Entonces, recordemos que son expresiones hechas con velocity, y listo. Pues digamos que pues ya sería como mirar más al detalle cómo serían los otros tipos de resolvers, ya con API REST y ya con Aurora. Pero pues digamos que para el ejemplo de Dynamo, pues sería que una operación que voy a ejecutar sería put item, el key, que sería la llave primaria de la tabla de Dynamo, hacia qué campo del que viene el request lo estoy asociando. Entonces sería input .uid, y luego pues qué condición necesita. La condición pues va a ser sobre la llave primaria, donde el ID pues sea igual al ID que está llegando en el request, ¿sí? Para el response simplemente escoger la respuesta y convertirla a un JSON, ¿sí? Y ese JSON va a ser el que se va a devolver hacia el esquema de GraphQL, y va a ser el que va a llegar al usuario. Entonces ese JSON que llega de Dynamo tiene que concordar con los nombres de los campos de cada una de cada una de las propiedades de la entidad. Sí, entonces, y digamos que pues a grosso modo esos serían los recursos que necesitamos para poder crear nuestra infraestructura. Entonces voy a tratar de recrear, de mostrarles cómo es
la aplicación de el apply de Terraform. Entonces pues simplemente aquí estamos dentro del proyecto. Vamos a la carpeta de Terraform. Lo primero que debemos hacer es que él inspecciona cuáles son los providers que necesita utilizar dentro de todo el proyecto. Entonces para eso necesitamos utilizar la sentencia Terraform Terraform init. Entonces él lo que va a hacer es empezar a inspeccionar qué providers y plugins se están utilizando, los empieza a descargar y luego de esto, pues ya de que los tenga descargados, nosotros ya podemos hacer un plan y un apply sobre la infraestructura. Entonces mientras descarga, voy a ir abriendo una cuenta de... Entonces ya tenemos esta cuenta, que esta es personal y pues no tiene ninguno de los recursos que se han creado. Entonces lo primero que debemos hacer es crear un usuario el cual tenga los permisos para poder crear la infraestructura que nosotros necesitamos. Entonces vamos a crear ese usuario. Va a ser de tipo programático, ya que pues no vamos a tener interacción con la consola, sino solamente a través del CLI. Vamos a techar de permisos. Digamos que para el ejemplo pues va a ser administrador, aunque pues como buena práctica los permisos que deba tener ese usuario solamente deberían afectarlos, pues deberían ser conforme a los recursos que nosotros estamos creando. Y vamos a crear el usuario. Él nos crea dos llaves, una va a ser el access key y el access secret. Lo que vamos a hacer es crear acá dos variables de entorno, las cuales representen esas llaves. El formato que vamos a utilizar va a ser el siguiente: estas dos variables de entorno, AWS access key y AWS secret access key, ¿sí? Voy a setear las reales, y luego ya de tener esto, el siguiente paso que vamos a tener es el Terraform plan. El Terraform plan lo que va a hacer es inspeccionar toda la infraestructura que tenemos en el proyecto, y va a ser como todo el inventario de recursos que va a crear. Entonces vamos a ir un momentico. Pues él también va a conectarse hacia la cuenta de Amazon y va a empezar a comprobar que los recursos que se vayan a crear no estén ya creados en la nube, ¿sí? Entonces pues vemos que la cantidad de recursos que va a crear para este plan va a ser 75 recursos. Como podemos ver, pues acá está el detalle ya de cada una de las de cada uno de los recursos que va a hacer. Entonces ya pues teniendo en cuenta eso, pues ya uno lo que es revisar el inventario de recursos que se van a crear, y si estamos de acuerdo hacemos un Terraform apply. Él vuelve a hacer el Terraform plan, pero pues ya nos pide una confirmación. Vamos a darle que sí. Y entonces pues ya él empieza a crear pues ya cada uno de los los recursos que están especificados en Terraform. Entonces acá salieron algunos errores, ya que ya habían permisos que están creados en la cuenta, que no lo limpié bien. Entonces acá ya tienen varios roles. Entonces bueno, vamos a bueno, está fallando. Para ver si, bueno,
Bueno, digamos que teniendo en cuenta eso, pues ya pues vamos a ver qué tabla. Ya las tablas de Dynamo están creadas, entonces voy a eliminarlas. ¿Qué más está creado? Está también creado el... Eh, voy a cambiar esto también a... que no sea Ohio, sino Virginia. De pronto sí, listo. Entonces como cambié la configuración inicial del provider, pues vamos a volver a hacer un Terraform de init. Terraform y bueno, creo que bueno, igual también va a fallar por algunos permisos que hay creados. Entonces vamos a ver. Listo, entonces me dice que esta política ya está definida, entonces la voy a eliminar. Entonces listo, me la dejo eliminar. Que pues ahí está también esta, las de ahí, ¿no? ¿Cuál más? Y está este rol. Listo, creo que no más. Entonces volvemos a pasar el apply, a ver si ya él crea las políticas. Esto pasó fue porque el ejemplo lo corrí ayer y se me olvidó destruir la infraestructura. Entonces pues él encuentra que los nombres de las políticas que le estamos dando son iguales a los que ya están en la cuenta de Amazon. Entonces pues genera conflicto por eso. Entonces pues ya está volviendo a recrear las lambdas y bueno, ya creo que ya no mostró error al crear las políticas. Se está demorando. También con esto pues es que digamos con una con una cuenta que nunca hayamos usado de Amazon, pues es muy sencillo pasar la infraestructura de entre varias cuentas. Entonces con esto podríamos simular como un despliegue entre varios ambientes, desarrollo, stage o producción, teniendo en cuenta que la configuración pues va a ser la misma en cada una de las cuentas, ya que pues como está por medio de Terraform, pues ya pues va a generar los recursos con la misma configuración. Y listo, ya creo los recursos. Entonces si vamos a mirar la, la cuenta, pues si vamos a mirar ahora la cuenta de Amazon y vamos a mirar el AppSync, que es como el principal, ya podemos ver pues que creó el recurso.
creo pues también el esquema tal cual como nosotros se lo habíamos definido, los data source, creo los dos data source asociados hacia las tablas de animal y de persona, y creo los data source asociados hacia las lambdas de que afectan la tabla de company, que era la que les había mostrado la vez pasada. También vemos que tenemos bueno, lo único que no creo, pero igual también se puede hacer por medio de Terraform, es que cree una API para la autorización. Entonces por el momento se lo hice manualmente, pero pues esto también se puede hacer por medio de Terraform. Entonces pues tenemos ya AppSync. Vamos a crear una persona, que fue el ejemplo de la vez pasada. El here pues vamos a actualizarlo con el API key que nos acaba de generar, y la URL de AppSync que tenemos, que acabo de desplegar. Sí, el resto pues debería ser transparente, y pues ya nos bota errores. Entonces, bueno, persona tiene una relación con animal y con compañía, entonces por eso no nos lo deja crear. Lo que sí nos podría dejar crear de una es la animal, que no tiene ninguna dependencia. Entonces, listo. Y ya pues él nos creó el animal que acabamos de setear, y pues ya si vemos acá en Dynamo, pues tienen todas las tablas, y acá creo la tabla de animal, y pues también creo el registro, ¿sí? Entonces pues de esta forma podemos ver que pues el ejemplo es funcional, o sea, simplemente fue aplicar los cambios por medio de Terraform hacia la cuenta de Amazon. Entonces podemos tener despliegues digamos que de una manera continua e integral, en cuanto a que cada una de las cuentas pues va a tener la misma configuración de los recursos, y en sí pues va a ser la misma configuración con cada una de las cuentas.